Mientras que hablábamos de Pérgamo y decíamos que era la iglesia seducida por el mundo, la iglesia de Tiatira es una iglesia que se caracteriza por las alianzas. Pero esas alianzas también están relacionadas a una vida que permitía muchas cosas y que abría muchas puertas. Escuche la historia de esta iglesia, que puede ser la historia de su vida, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 2 desde el 18 en adelante: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré a muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira era la ciudad de donde provenía Lidia. ¿Se acuerdan? Aquella mujer de Hechos capítulo 16 que la menciona en la Biblia en los versos 14 y 40 como una vendedora de púrpura, porque la ciudad era una ciudad que se distinguía precisamente por las tintas y por las telas. Hay algo muy característico, y es que esta era una ciudad de sindicatos y alianzas, por lo cual la gente tenía que estar muy en las élites para poder hacer negocios. Si usted no hacía parte de un determinado sindicato o grupo de personas y cumplía ciertas reglas, pues podía perder sus negocios. Entonces esto va muy unido a lo que el Señor le quiere decir a esta iglesia. ¿Cómo se revela el Señor Jesús a esta iglesia? Mire que Él dice que sus ojos son como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Y me llama la atención lo que dice en el versículo 23 de este mismo pasaje, porque dice: sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Sus ojos son como llamas de fuego, y son aquel fuego que purifica, que es capaz de mirar hasta lo más profundo. Cuando el Señor dice: yo conozco tus obras, Él dice: recuerden que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le doy a cada uno según sus obras. ¿Sí ve? Nosotros podemos engañar al que sea, menos a Dios. En el cielo, definitivamente cada uno va a recibir lo que es, lo justo, porque es que nosotros estamos tratando con un Dios que lo conoce todo, que escudriña la mente y el corazón y le da a cada uno según lo que haga, por lo cual asegúrese siempre de hacer las cosas para Dios, para su gloria y para su honra. El Señor le hace a esta iglesia, le hace un gran llamado de atención. Mire que la elogia una vez más. Cuando la elogia dice: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y exalta y dice que tal vez en el postrer estado de esta iglesia va a hacer cosas mejores. Si ve que de alguna u otra manera,
cuando el Señor llama la atención de las iglesias cada una trataba de hacerlo mejor, trataba de hacer las cosas para Dios, hacía las cosas con fe, con amor, pero había cosas que ellos permitían que, ¿qué pasaba? Pues que tenía un impacto sobre esa vida que ellos llevaban. Entonces a veces no solo basta con la fe, con las obras, con el hacer las cosas, sino que podamos corregir las situaciones que realmente estaban marcando la vida. Cuando el Señor llama la atención de esta iglesia, habla de Jezabel. A Jezabel lo podemos interpretar desde dos puntos de vista en la palabra de Dios. Jezabel era una mujer y Jezabel era la esposa de un rey llamado Acab. Hemos oído la historia de Jezabel en los tiempos del profeta Elías. Esta mujer reclutaba profetas de Baal y le hacía una gran oposición a los profetas de Dios. Un día amenazó a Elías con mandarlo a matar después de el tremendo milagro que hizo Dios con el profeta allá en el Monte Carmelo. Esta mujer era mala. Una vez el rey fue y le hizo un comentario diciéndole que uno de sus súbditos no quiso venderle una tierra, y al otro día ella mandó a matarlo y le dijo: ahí está tu tierra. De esa característica era esta mujer Jezabel. Era una mujer mala. Ahora, en la Biblia no solamente podemos hablar de Jezabel como una persona muy mala y que en su condición de mujer obviamente tenía una influencia demasiado negativa sobre su esposa y una influencia religiosa que promovía la prostitución unida a la idolatría, sino que además debemos identificar entonces en este tiempo a Jezabel como un espíritu que sigue haciendo lo mismo, haciendo que la iglesia y que los hijos del Señor se vayan tras la idolatría y se vayan tras la seducción de su carne. Y obviamente cuando revolvemos todo este tipo de cosas vamos a encontrar a una iglesia completamente comprometida con las cosas del mundo. Hay algo que me llama la atención. Les dije yo a ustedes ahora que Tiatira era reconocida por sus sindicatos comerciales, que eran el centro de gran parte de la vida social y comercial de la ciudad. Por lo tanto, si los creyentes no asistían, pónganme atención, existía una posibilidad de que pudiera afectar el empleo y su relación con sus vecinos. Entonces, Jezabel engañaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque muchos de los acontecimientos sociales se convirtieron en fiestas inmorales y de borracheras. Los creyentes que estaban presentes se sentían atraídos al sexo opuesto y quedaban atrapados en los asuntos inmorales, al igual que todos los demás. Y esos creyentes mantenían asuntos inmorales, cometían fornicación. Todos estos creyentes no querían estar, obviamente, por fuera de los negocios. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Eran sociables, bebían, danzaban, participaban en las actividades de sus vecinos, pero el resultado final era lo que iba a ocurrir, que los creyentes fueron atrapados en la inmoralidad y en las borracheras del contexto social donde vivían, donde moraban y donde esta mujer los había seducido a llegar. Tenían deseos humanos normales que todos los demás seres, por lo tanto, obviamente se sentían atraídos hacia el sexo opuesto y algunos se involucraban en aventuras inmorales, cometiendo adulterio. Todo esto a causa de las enseñanzas de Jezabel, de que los creyentes no debían separarse del mundo, que debían ser sensatos, razonables y no alejarse de las funciones comerciales, sociales y los placeres del mundo. O sea que esta falsa maestra en aquel tiempo y en este tiempo, que es un espíritu, sigue seduciendo a los creyentes para que cometan idolatría, para que vayan en búsqueda de otras cosas en nombre de Dios. Acuérdese que un ídolo es cualquier cosa que yo coloco en el lugar de Dios: el trabajo, el placer, el yo, el dinero, los deportes, el sexo, la posición, el reconocimiento. Todo eso va en función de que compitan con Dios para que Él no gobierne y dirija nuestras vidas. Si ve el llamado de atención que Dios le hace a esta iglesia, le dice:
Sí, tienes cosas muy buenas, pero mientras tú permitas que Jezabel siga desafiando tus principios, que Jezabel siga seduciendo tu vida y la vuelva atractiva de muchas maneras, entonces nunca vas a ser un verdadero y fiel creyente. Por eso es que el Señor, cuando se presenta, les decía ahorita, les dice que Él es el que escudriña los corazones. Él es el que lo ve todo. Ahora, ¿qué me llama la atención de lo que el Señor le dice a esta iglesia de Tiatira? Mire, a pesar de todo lo que le estoy diciendo y del engaño de Jezabel, hay algo que me llama la atención, y es que el Señor le dice: miren, cada uno de vosotros, los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré carga. ¿Cómo llegó a llamar el Señor a la iglesia, a la ciudad, no a la iglesia, a la ciudad de Tiatira? ¿Se acuerdan que ayer decíamos de Pérgamo, donde mora Satanás? Pues mire, a esta ciudad la llama las profundidades de Satanás. Y yo creo que tiene relevancia. Una vez más, hay que darle lugar a las palabras cuando quieren resaltar algo. Decíamos del templo que se le hizo a Zeus. Claro, era un templo que atraía a todo el mundo y que atraía al paganismo. Y entonces se llamó donde mora Satanás. Pero aquí, las profundidades. Claro, si hay algo que arrastra a los hijos de Dios, y ojo, hoy día, hombres y mujeres. Cuando yo hoy hablo de una sexualidad que está en manos de la carne, ya no es propio de los hombres. Hoy la infidelidad es de hombres y mujeres. Ya no tiene género. Y hay algo que siempre me llama la atención cuando yo hablo de la idolatría, cuando hablo del ocultismo. Les doy un dato tan interesante que me he encontrado. Ustedes no saben, por ejemplo, a nivel del tema o en el ambiente de los artistas, en el ambiente de Hollywood, en el ambiente de los hombres famosos, ¿saben quiénes son los que más tienen prominencia? Este tipo de personas que practican el ocultismo, que engañan a estas personas y les dicen que les están haciendo algo, que están destruyendo su fama, que van a perder el dinero que tienen. El chamanismo, la santería, toda clase de prácticas, dizque para cerrar a las personas, para que no les caiga la mala suerte. Todo ese tipo de cosas están envueltas. Y realmente les quiero decir, eso es lo que se llama en la Biblia. En el Antiguo Testamento se identificó a una mujer llamada Jezabel, pero en el Nuevo Testamento se habla del espíritu de Jezabel, que sigue haciendo lo mismo. Sigue seduciendo a la iglesia. Todavía hay cristianos que entremezclan la vida espiritual con abrir puertas a ciertos agentes espirituales. Y usted no se da cuenta de lo que está haciendo. Porque así como existe Dios, existe el diablo. Y así como existen los ángeles, existen los espíritus. Y así como uno le abre la puerta a Dios para que bendiga, sane y transforme el corazón, cuando yo le abro las puertas al enemigo en mi casa, a través de la brujería, de la hechicería, a través de las prácticas ocultas, de la adivinación, de aquellos que son videntes, que hacen cosas, hay que tener mucho cuidado, mi querida familia. Y precisamente ahí es donde viene el engaño para muchos cristianos e hijos de Dios. Y ese es el reclamo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Mire, le dice el Señor a esta iglesia, y se lo dice claramente: el Señor va a hacer juicio contra Jezabel. Dice, en primer lugar, va a venir enfermedad, y no solo en ella, sino en los que la consultan a ella, en sus hijos, en los que siguen y practiquen sus obras. Luego que el Señor le da una promesa a los que no practican esto, y les dice: a ustedes los guardaré y no les impondré ninguna carga. Y termina diciendo el Señor: lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Y esto es algo muy importante para la iglesia. Cuidado, que al final de los tiempos la iglesia va a sufrir todo tipo de ataques. Y los ataques no solamente van a ser perseguir a la iglesia, sino
que van a haber falsas doctrinas y filosofías con el espíritu de Jezabel que van a engañar a las iglesias. Hoy hay iglesias donde ya no se predica de Cristo, sino que hay iglesias donde se practica el espiritismo y donde se han abierto las puertas a un poco de prácticas que sabemos que no son bíblicas y se llaman cristianas. Ahí está. Por lo cual el Señor dice, retengan lo que tienen hasta que yo venga. ¿Sí ve por qué es tan importante estudiar, conocer las Escrituras? Y luego de que el Señor dice que estudiemos y conozcamos la Escritura, nos invita a que retengamos eso para que nadie nos engañe, sobre todo al final de los tiempos. Al que venciere, el Señor dice que guardará sus obras hasta el fin y que le dará autoridad sobre las naciones. ¿Sí ve? O sea que el Señor a esta iglesia que se mantiene firme a pesar de estos embates le dice, ustedes gobernarán. Así que, mi querida iglesia, pongan mucho cuidado a esta doctrina, a esta iglesia y sobre todo a la atención que Dios llama a cada uno de nosotros a través de la iglesia de Tiatira. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 263 en su agenda y recuerden que estamos leyendo el libro de Números. Ayer empezamos con la historia en el capítulo 13 de los espías. Siga con esa fascinante historia en este capítulo 14. Mire cuáles fueron las reacciones del pueblo cuando llegaron y vieron esa tribu de gigantes. Y de qué manera cuando el pueblo se rebeló, qué fue lo que Moisés hizo. Llene cada una de las preguntas y deje que Dios siga hablando a su corazón. Ore conmigo. Señor, estamos frente a una gran amenaza. La amenaza del espíritu de Jezabel, que sigue seduciendo y que sigue introduciendo en la iglesia falsas doctrinas y filosofías que hacen que muchos se extravíen de la fe. Yo te pido que guardes nuestros corazones y que aprendamos a retener lo que tú ya nos has enseñado. Oro por cada oyente de Maná y pido que tu bendición repose sobre todos ellos. Te alabamos, te bendecimos, nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús. Y los que están haciendo sus vueltas para la peregrinación a Tierra Santa, no olviden, estamos en nuestras tareas de hacer tiquetes, o sea que los que ya resolvieron ir, por favor, no dilaten mucho el tema. Recuerden que estamos con un cupo limitado. Así que un número telefónico para los que quieran más información, 311-799-6256. Escriba ese WhatsApp y le daremos toda la información que usted requiere y necesite. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.